un hermoso y bendito lunes. Ya, hoy 21 de abril y el tiempo se está corriendo. Y con el título, ya un título quizás muchas veces estudiado, muchas veces ya entendido, pero hoy tenemos este llamado de Abraham desde los inicios. En verdad, ¿cómo fue esto? Más la respuesta de Abraham. Pero este llamado en realidad es sumamente interesante para lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y hoy, para ver este hermoso estudio, una vez más, nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la linda bienvenida. Y bueno, pensaba en las dos lecciones anteriores que vimos y muy interesantes. Pensaba en lo que vi en las naciones anteriores y las naciones de hoy día. Si las podemos comparar, ¿cuál es la diferencia? No hay mucha diferencia. La Biblia, queridos hermanos, pastor, la Biblia no se equivoca. Claro que no. La Biblia no se equivoca, Dios no se equivocó. De parte de Dios, la Biblia no tiene ningún error. Así es que, hermanos, les exhortamos a que usted estudie su Biblia, mi amigo. Si usted no tiene una Biblia, consígase una Biblia. Llama a nuestro ministerio. Llama a nuestro ministerio para que le envíen una Biblia. Pero no se quede fuera, hermanos. No se quede fuera. Hay que estudiar. El mismo Señor Jesucristo dijo: escudriña las Escrituras, porque ahí está la verdad y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Pastor, ¿pero qué le parece? Vamos de rodillas. Vamos de rodillas, queridos hermanos, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Antes de entrar a nuestro estudio de hoy. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre. Señor, te damos gracias, mi Señor, por darnos el privilegio, la oportunidad de continuar con el estudio de la escuela sabática de esta semana. Bendito Dios. Pedimos y te rogamos, Señor, alumbra nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra. Denos sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, para no quitarle ni añadirle a tu palabra, bendito Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que permites que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Y que la honra y la gloria sean para ti, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy estamos lunes 21 de abril. Y miren lo interesante, hermanos. Me impactó, queridos hermanos, el llamado que le hizo el Señor a Abraham. Nuestro tema de hoy lunes se llama el llamado de Abraham. Vemos que en Génesis capítulo 10 dice que la humanidad se dividió en tierras, lenguas, familias y naciones. Génesis capítulo 10, versículo 5. Y también lo vemos en Génesis capítulo 14, 6. La palabra que tradujo allí como naciones es Goyim, que también designa a los gentiles o paganos. Casi inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios llamó a Abraham a salir de una de esas naciones para diferenciarse de ellas y de lo que representaban. Vemos que Abraham vivía entre unas naciones idólatras, 100% idólatras, hermanos. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9. Génesis 12, 1, 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot de su hermano, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán, y llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Génesis 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Versículo 9. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguey. Interesante, ¿verdad? Lo que llama mucho la atención, el llamado que le hace el Señor a Abraham. Nos preguntaremos, ¿por qué Dios le llamó? ¿O por qué Dios le dijo que saliera de la tierra donde vivía y de su parentela, para llevarlo a una tierra que yo creo que ni Abraham conocía, ¿no, pastor? Ni Abraham conocía la tierra, él iba por fe. Lo interesante es que estoy viendo, Raúl, es de que como Abraham de su parentela lo llama. Y si vemos lo que vimos ayer de Nínive, acerca de cómo Dios en un pueblo, en una nación, ve gente que todavía no lo conoce, que todavía no sabe de ese Dios que predicaba el pueblo de Dios o su nación. Pero ahora aquí, a ver si me pueden poner ahí, por favor, Génesis 12:3. Parece que es el versículo 3. Mira cómo dice. Ahora, aquí vemos realmente el interés de Dios en Abraham, aunque Abraham habitaba con su pueblo, con su nación, pero dentro de esa nación, el único que buscaba cómo adorar a Dios es Abraham. Por eso, mira cómo lo dice. Génesis capítulo 12. Versículo 3. Versículo 3. Déjeme se lo leo, pastor. A ver, ¿tú lo tienes? Sí. Ok. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vea. Entonces, en realidad, allí Dios le está dando una promesa. Le está diciendo lo que Dios va a hacer con él. Lo va a bendecir. Pero una de las grandes verdades que Abraham sabía, él salió de 75 años. Él ya estaba casado y no había procreado. Nada. Nada. Pero él le dice, serás benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, ¿cómo él iba a procrear si durante 75 años, vamos a decir 40 años, y él no había tenido familia? Pero sin embargo él cree, y cree en la palabra de un Dios que para él lo buscaba, dejando todo. Ahora nosotros, hoy en día, decimos, me voy a ir a tal lado, pero estamos buscando específicamente los requisitos para poder decir, Dios estará conmigo. Así es de que ver a Abraham y cómo Dios en realidad les hace ese llamado, y por fe Abraham sale
confiado en que estas cosas se le van a dar. Entonces la pregunta era, ¿cuál era la intención de Dios al llamar a Abraham que saliera Eso, de su parentela? eso. Bueno, ahorita lo vamos a ver más claro. Para conocer a Dios, para Exacto, predicar el evangelio, ¿no? O sea, el propósito de Dios es que no había, en realidad, quien pudiera declarar este carácter de Dios. O sea, esa pasión, este amor, esa humildad. No, Dios vio a Abraham entre una nación pagana. Y es así que ahora Dios lo invita, le hace el llamado. Y esto es lo que hoy falta, que las naciones entiendan a Dios a través de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios estamos tan duros y somos tan castigadores que les caemos con el marro. O sea que, pastor, en otras palabras, nosotros los seres humanos somos la agencia del cielo. Del cielo. Deberíamos de ser. Mira, no sé si tengas algo que decir. Mira, aquí nos da la respuesta a la misma lección. Dice, la intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación que contrarrestara con los reinos humanos. No debían tener otro rey que Dios mismo. Ningún otro rey. Luego sigue diciendo, el pueblo debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su creador. Israel fue establecido con el propósito de que fueran una bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Luego sigue diciendo, Dios había derramado sobre ellos luz y privilegios que no se habían visto en el mundo desde, quizás, antes del diluvio. Pero miren lo que dice Deuteronomios 4:5-9. Deuteronomios 4:5-9 lo voy a leer rapidito. Si lo ponemos en pantalla para Deuteronomios capítulo 4, versículos 5-9. Deuteronomios 4. Miren lo que dice. Versículo 4, 5-9 dice, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6, guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los hombres, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si tú te das cuenta, todo esto, hoy en día, ¿a dónde está? Hoy en día, ¿cuál es ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Pero el mundo es cristiano. Pero hoy los mandamientos, allá se dice que fueron clavados en la cruz. O sea, todas estas leyes que Dios quiere que se muestren a estas naciones, hoy en día el pueblo de Dios quizás nos está haciendo mucha falta presentarlos. Y no es tanto hablarlos, siempre he dicho, es bonito, interesante grabárselos y declararlos, pero no hay mejor declaración que sean vívidos, o sea, algo en obras, no en palabras. Es por eso que hoy Dios está hablándonos
de cómo las naciones en realidad no han obedecido el mandato de Dios. Y que el único que está gobernando a estas naciones, aún desafortunadamente dentro del cristianismo, es el enemigo de Dios, porque les ha hecho ver cosas que no son. Mira, déjame leer esta cita de Patriarcas y Profetas. Adelante, pastor. Para que veas cómo es de que ella nos dice. No fue una prueba ligera la que soportó a Abraham. Piensa en eso. Ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Claro, dejar la familia no es fácil. No. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. Pero no vaciló en obedecer el llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. O sea, no dijo, Señor, ¿cuál es la tierra? Antes de salir. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables, o si había oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Eso es lo que debemos nosotros muchas veces como cristianos. No es quizás el saber qué Edén nos espera, no, sino el saber y el conocer que es a Cristo al que obedecemos y que Cristo se encargará de nuestras necesidades y que a Él es al que debemos honrar y predicar, no nomás de palabra, sino de hechos y de verdad. Miremos esta otra cita. Miren cómo lo dice en este libro también. El mensaje de Dios a Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, a fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos. Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas, ese anuncio, las cosas, nos dice acá o nos sigue diciendo, espirituales, se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidas por sus parientes idólatras. Entonces, vemos aquí que en esta nota vemos los propósitos de Dios con Abraham. En primer lugar, quería restaurar su carácter. Había algo que él en su nación, en sus amigos, en su pueblo, no daba. Todavía ese carácter que Dios quería, por la cual él esperaba que Abraham pudiera comunicarle a las otras naciones. Entonces, no se puede hablar del amor de Dios cuando yo tengo odio y rencor con alguien. No se puede hablar de amar a Dios cuando yo no amo a mi prójimo. Y Dios quería arreglar eso en Abraham. Abraham por eso no fue llevado inmediatamente a un lugar donde se estableciera. Abraham tenía que caminar y a través de ese camino de las montañas o de los cerros, él iba aprendiendo a vivir, a tener y a formar un carácter de Dios. Así también lo dice este libro. La esperanza de Israel
se incorporó en la promesa hecha en el momento de llamarse a Abraham y fue repetida después, vez tras vez, a su posteridad. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Al ser revelado a Abraham el propósito de Dios para la redención de la familia humana, el sol de la justicia brilló en su corazón y disipó sus tinieblas. Y cuando al fin el Salvador mismo anduvo entre los hijos de los hombres y habló con ellos, dio testimonio a los judíos acerca de la brillante esperanza de liberación que el patriarca tenía por la venida de un Redentor. Porque Cristo dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi vida y lo vio y se gozó. O sea, Jesús, que sabía y conocía todo eso, tuvo que declarar a aquellos que decían, Abraham tenemos como padre, pero no llegaron a entender aún estas palabras que Jesús le habló de Abraham. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito hoy en día de Dios para nosotros? Cambiar estos caracteres, realmente que reflejemos quién es Cristo en nuestra vida. Porque hablar, la lengua se suelta y habla, pero el vivir la vida de Cristo, eso es lo difícil. Pero recordemos, Cristo dijo una cosa, de santos, como yo soy santo, dijo el Señor. ¿Hemos llegado a eso? ¿Hemos alcanzado ese propósito? Abraham lo alcanzó en vida. Abraham realmente logró vivir y como dijo Jesús, él vio a su Señor y vivió lo que su Señor pidió. Señor te bendiga y el Señor te guarde. Amén.